Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo webinar. Espero que me estéis viendo y escuchando correctamente. Y vamos a dar inicio a un nuevo webinar. En este caso vamos a trabajar sobre, vamos a descubrir la metodología de emocionarte. Darme un minutito de vuestro tiempo para los que es vuestra primera sesión con nosotros, para que me pueda presentar en primer lugar y para que os pueda explicar un poquito el funcionamiento de la sesión. Soy María Mateo, soy responsable de formación en Cuentos para Crecer y nosotros somos una plataforma de formación online que estamos especializados en el área de la lectoescritura y la educación emocional. Llevamos 10 años en el sector de la formación online y durante este tiempo hemos tenido siempre muy claro que una parte de nuestro contenido de valor lo queríamos compartir en abierto con quien estuviera interesado, así que tenemos mucho contenido publicado en formato blog, tenemos un canal de YouTube con muchísima información en formato audiovisual, tenemos un canal de podcast exclusivo sobre alta sensibilidad y tenemos este programa de webinars que tratamos de hacer durante todo el año de manera semanal, compartiendo algunos de los temas sobre los que versan nuestros cursos. Las webinars tienen una duración de 60 minutos, de los cuales los primeros 45-50 minutos estaré compartiendo con vosotros esta presentación. En este caso, la presentación tiene dos partes, una parte un poquito más teórica y una parte más práctica. Y después vamos a abrir, digamos, el espacio para dudas, preguntas, cualquier cosa que queráis compartir conmigo. Os animo a mirar a través en vuestra barra de navegación de Zoom. Veréis que hay una opción que se llama preguntas y respuestas. Si durante la sesión o al finalizar tenéis alguna duda concreta, podéis canalizarlas a través de ese espacio. Como veis, la sesión se está grabando, así que yo mañana os mandaré tanto la grabación como la presentación que estoy compartiendo en pantalla. Y si por alguno de estas, digamos, misterios de la tecnología mi correo electrónico nos llegara, que sepáis que si entráis en nuestra página www.cuentosparacrecer.org y vais al apartado vídeos, encontraréis todas las webinars subidas, anteriores subidas, y estará esta también disponible a vuestra disposición. Dicho todo esto, vamos allá con esta sesión. Os decía antes que esta sesión tendrá dos partes, una parte un poco de entender qué nos puede aportar el arte para el trabajo del autoconocimiento, muy centrado en el autoconocimiento, es decir, la habilidad para mirar hacia adentro, la habilidad para identificar nuestras emociones, la habilidad para ponerles un nombre a nuestras emociones, etc. Y os explicaré también cuál es nuestra metodología de emocionarte para todo el trabajo de autoconocimiento a través de las disciplinas artísticas. Y después, como yo creo que siempre la mejor manera de entender algo o de verlo claro es practicando, me gustaría poder hacer una dinámica muy corta porque es complicado. Además, las dinámicas de emocionarte requieren mucho diálogo y en este caso no podemos tener el diálogo, pero bueno, me las he ingeniado de alguna manera para que me podáis dar un poco de feedback, digamos, y intentaremos reproducir con todas las limitaciones que genera hacer una sesión de este estilo, pero reproducir lo que es una sesión de emocionarte. Y por último os explicaré qué podéis encontrar en el curso Emocionarte. Así que vamos allá. ¿Por qué la intersección entre arte y educación emocional? Yo creo que la intersección entre la educación emocional y el arte es una intersección muy natural en el fondo, ¿sí? Decía Pablo Picasso que el artista es un receptáculo de las emociones que vienen de todas partes, ¿no? Y es una forma de canalizar, por otro lado, todas estas emociones. Por tanto,
es muy normal, es muy natural que en contacto con el arte, ya sea en el ejercicio de como, digamos, espectador o como creador, estemos canalizando nuestras emociones. Y es por tanto un espacio, el arte es un espacio en el que de manera natural se genera este espacio de introspección y a la vez comunicación de nuestras emociones, que es justo lo que estamos buscando cuando trabajamos el autoconocimiento. Decían William Wordsworth que el arte es la expresión de los sentimientos y las emociones del artista. Yo creo que seguro que os ha pasado a más de uno, más de una, de estar en un museo o ver en alguna obra de arte y realmente sentir cosas, sentir lo que el artista quería compartir con nosotros. Vamos a aprovecharnos, por tanto, de esa emoción plasmada en objeto para ahondar en nuestro propio autoconocimiento, para mirar hacia adentro y a la vez para poder expresar hacia afuera. ¿Cómo lo haremos? Pues lo haremos usando, digamos, tres herramientas que nos permite el arte, que es, por un lado, evocar esa emoción del artista, esa rabia, esa pena, esa nostalgia, esa alegría que ha plasmado el artista cuando ha pintado, cuando ha hecho una escultura, cuando ha capturado una imagen, etc. Nos permite evocar esa emoción, traer esa emoción, ¿sí? Vivenciar casi esa emoción. Después nos ayudará a evocar esa emoción y a la vez pensar sobre ella, reflexionar sobre ella. Y en tercer lugar, nos ayudará también a transitar estas emociones usando nosotros esa parte plástica, ¿no? Convirtiéndonos nosotros también en artistas. Hemos generado una metodología, una manera de trabajar el autoconocimiento a través del arte que le hemos llamado emocionarte. Emocionarte son unos pasos, es un enfoque para, de una manera guiada, trabajar el autoconocimiento usando como contexto, usando como excusa, digámoslo así, las disciplinas artísticas. ¿Cómo funciona una sesión de emocionarte? Una sesión de emocionarte es una sesión abierta, ¿sí? Es decir, uno sabe dónde empieza y no sabe nunca dónde termina. Y eso es importante que quede claro, porque a veces en los cursos, cuando hacemos cursos de facilitación, parece que lo queramos tener todo muy programado y queramos saber exactamente, queramos tener muy claro qué queremos que salga de esa sesión. Pues en una sesión de emocionarte es unos pasos que sabemos dónde iniciamos y no sabemos dónde terminamos. Tiene 3 pasos una sesión de emocionarte. El primer paso es la observación y es una observación que no es reflexiva, es una observación científica, es una observación que de alguna manera busca entrenar la mirada, que de alguna manera busca entrar en contacto con esa obra de arte. Segundo paso es la reflexión, en el que a través de una serie de rutinas de pensamiento y a través de la visualización de esta obra de arte que ya hemos entrado en ella, vamos a evocar esas emociones, vamos a conectar con nuestras propias emociones. Evocadas, digamos, las vamos a conectar con nuestro propio mundo. Y el paso número 3 es una actividad, siempre consta de una actividad de tránsito emocional usando pues nuestra propia capacidad de creación, ya sea pues pintando, ya sea generando un material o trabajando con un material como puede ser la arcilla, etc., ¿no? Por tanto, observación, reflexión y tránsito son los 3 pasos de los que consta una sesión de emocionarte. El primer paso, os decía, que es el paso de la observación. La observación, y además es una cosa que siempre sale en los cursos de facilitación, en los que hablamos mucho sobre cómo llevar esta metodología. Una de las cosas que siempre sale es que este primer paso, que a priori cuando lo contamos parece una tontería, es importantísimo. Cuando
nosotros delante de una obra de arte, lo primero que hacemos no es intentar ir a la emoción que nos evoca, sino es intentar mirar. Es la manera de entrar, son los datos, es fijarse en los detalles. ¿Y por qué esta observación debe ser una observación guiada? Porque nosotros vamos a ir lanzando preguntas para ir entrenando esta mirada, para aprender a fijarnos en los detalles, ¿no? Sería como los datos. Sin esos datos es muy complicado la reflexión, ¿no? Y por tanto, primero recogemos los datos y esta recogida de datos es la observación y es importantísima. Os proponemos, dentro de lo que es esta observación guiada, no pasar por alto ninguna de estas áreas. Por un lado, la paleta cromática, qué colores está expresando, si es que los hay, qué formas hay, si hay alguna forma que predomina, hay una forma que es secundaria, hay contraste entre las formas, no hay contraste, etc. Hay personajes, no hay personajes, podemos observar personajes principales, personajes secundarios, son formas geométricas, etc. ¿Dónde están estos personajes? ¿Hay una escena? ¿Cuál debe ser esta escena? ¿Qué podemos deducir de esta escena? ¿Será de noche? ¿Será de día? Etcétera. ¿Es una escena estática? ¿Es una escena vivida? ¿Y dónde se va? ¿Cuáles son los pesos de información? Es decir, ¿dónde se nos va la mirada? ¿Cuál es el punto en el que nuestra mirada, en el que fijamos nuestra mirada? Esta es simplemente una propuesta, es la propuesta que solemos trabajar con un montón de preguntas en cada uno de estos bloques, pero es una propuesta de áreas que deberían estar sí o sí en este primer paso de la observación guiada. Podéis añadir más, por supuesto, pero entender que es una forma de guiar la mirada delante de esta obra de arte que estamos observando. Una vez hemos entrado, una vez hemos observado, deberíamos pasar al paso número 2, que es la reflexión. Nosotros, dentro de lo que es la reflexión, usamos las rutinas de pensamiento a través del arte desarrolladas por el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, que son una serie de rutinas que buscan. El Proyecto Cero es un proyecto que nace al amparo de la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard, que busca poner en contacto a equipos de personas dedicados al mundo de la educación y equipos de personas dedicados al mundo de las disciplinas artísticas, con el objetivo de ver cómo se pueden ayudar ambos mundos y cómo podemos usar las disciplinas artísticas para el trabajo en el mundo de la educación. Y se han generado una serie de proyectos, una serie de estrategias, y dentro de las estrategias que ha generado el Proyecto Cero son estas rutinas de pensamiento a través del arte. Una rutina de pensamiento, en el fondo, son preguntas. Preguntas que nuestro trabajo va a ser a través de esta visualización de una obra de arte, ya sea una escultura, ya sea una pintura, ya sea una fotografía, etc. Generamos una reflexión profunda a través de diferentes estrategias. Estas estrategias, que están basadas en lanzar preguntas, son las que trabajamos a través de diferentes rutinas de pensamiento. Una vez hemos observado, una vez hemos reflexionado, y ahí está el grueso ahora vamos a hablar un poquito de pesos, pero ahí hay una parte muy importante de la sesión, que es esta parte de reflexión. Pasamos al tercer paso, que es el paso del tránsito. Es decir, es el momento en el que yo he evocado esta emoción, he mirado hacia adentro y he pensado cómo me relaciono con esta emoción, qué es para mí esta emoción, etc. Y después la transito esta emoción. Y el tránsito es dejarse llevar y crear, ¿sí? Usando nosotros las actividades que os proponemos hacer a través, dentro de lo que es la facilitación de emocionarte, son dos tipos de actividades. Por un lado, actividades que generan movimiento, que implican el movimiento, y por otro lado, actividades que implican
uso de la mano, y esto ya sea pintar, modelar, dibujar, etc. Todas las actividades que están propuestas dentro de lo que es emocionarte no son actividades complejas, las puede hacer todo el mundo. Muchas de ellas, por ejemplo, son incluso desde el garabato, ¿sí? Son actividades que lo que buscan es liberar esa emoción, es transitar esta emoción, no crear una obra de arte muy bonita, no hacer un dibujo precioso, sino transitar esta emoción. Dentro de lo que es una sesión de emocionarte, que esta sería la estructura, tenéis que pensar que aproximadamente el primer 15%, 20% del tiempo estaremos observando, un 30% del tiempo estaremos reflexionando y el resto, ¿sí? Estaremos, es decir, un poquito más de la mitad, el resto del tiempo estaremos en el tránsito, ¿sí? Muchas veces, y esto sí que nos suele pasar mucho, por ejemplo, y en las actividades cuando hacemos talleres, es tan rico lo que sale muchas veces en el apartado de reflexión, o hay tanta información que se libera, que tendemos a querer quedarnos mucho en la parte de la reflexión, pero es importante que entendáis que para que podamos trabajar bien el autoconocimiento, no solo tenemos que evocar esa emoción, reflexionar sobre ella, sino que también tenemos que liberarla, ¿no? También tenemos que transitarla, y en las actividades plásticas son las que nos van a permitir, siempre desde el movimiento, transitar esta emoción. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta respecto a la estructura? ¿Tenemos claro? Vía chat si queréis. Todo bien, gracias. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente, que es practicarlo, porque todo esto es un poquito teórico, dicho así, y a mí me gustaría, vamos a hacer un poco experimento, porque esto no está pensado en las sesiones de Emocionarte, por supuesto, no están pensadas para hacerlas en un formato como el que estamos ahora, en el que vosotros me veis, pero yo no veo a nadie, ¿sí? Sino que están pensadas para ser sesiones muy participativas y sesiones en las que el diálogo es la base de toda esta sesión, ¿sí? Pero bueno, vamos a intentar, y en eso sí que me gustaría que hicieras un ejercicio, digamos, de confianza en lo que sería la sesión, pero vamos a intentar experimentar lo que podría ser una sesión de Emocionarte, ¿sí? Algunas partes no las podremos hacer mucho, y otras partes pues las haremos de aquella manera, pero yo creo que será más fácil de ver lo que es la estructura. Vamos a trabajar sobre el miedo, ¿sí? La emoción que me gustaría trabajar hoy es el miedo, y vamos a trabajarla con el grito de Edvard Munch, ¿sí? Cuadro absolutamente conocido, pues vamos a usar este cuadro para trabajar sobre el miedo, ¿vale? Primer paso, observación, ¿sí? Colores. ¿Qué colores podéis ver? Venga. Podemos ver, bueno, si queréis, la parte esta la voy a ir haciendo yo. Vale, la podéis hacer vía chat. Perfecto, me parece perfecto. Vemos azul, vemos amarillo, naranja, ¿vale? Marrón, negro, café. No son vivos, no son colores vivos, he dicho antes. Gris, beige, ¿vale? Tanto tenemos azules, amarillos, marrones, blanco, bien. Colores opacos. Arriba parece que brilla un poco más. En general es oscuro, digamos. Rojos, sí. ¿Vemos algo más? Vemos grises, vemos azules. ¿Vale? Colores cálidos. ¿Vale? Vemos colores cálidos y colores
fríos, ¿no? Hay claramente un contraste, ¿no? A nivel cromático vemos una parte superior muy cálida, ¿sí? Con estos amarillos, rojos, naranjas, blancos, un poquito de negro, pero el grueso es cálido. Y luego vemos una parte inferior de este cuadro más fría, ¿no? Vemos negros, vemos azul oscuro, vemos diferentes tonalidades de grises, marrones más apagados, blancos, etc. ¿Vale? Por tanto, primera cosa que estamos viendo, contrastes. ¿Sí? Contraste, frío, calor, parece, ¿no? ¿Qué más? Y habéis dicho también brillo opaco, también ahí hay un contraste. Vale, vamos con la segunda. ¿Qué formas podéis ver? Si me contestáis ahora por chat, mejor, porque así yo voy viendo mejor. Venga, ¿qué formas podéis ver? Óvalo, rectángulo, curvas sinuosas. ¿Qué más? Líneas rectas. Bien. Más líneas. ¿Qué más vemos? Alargadas, eso es, oblicuas, un rectángulo, círculos, amorfas, óvalos, ¿vale? Por tanto, podríamos decir también que hay de nuevo un contraste, ¿sí? Contraste entre estas formas sinuosas, ¿sí? Estas formas como que hay de movimiento, ¿sí? Como aquí y aquí, y unas formas absolutamente rectas, ¿no? Por otro lado, hay una recta por aquí, una línea por aquí, estos personajes absolutamente rectos, ¿no? Hay un doble contraste también en formas, entre estas formas sinuosas y onduladas y estas formas rectas, ¿sí? Vale. Tercer punto. ¿Qué personajes vemos? ¿Qué veis aquí? ¿Hay unos hombres? ¿Todos son hombres? ¿Hay uno que está asustado? ¿Parece un hombre y una mujer? ¿A alguien le parece un hombre y una mujer? ¿Sí? A mí también. No sé por qué. ¿Vale? ¿Hay alguien que nos mira? ¿Sí? Parece que el asustado nos está mirando. Nosotros parece que estemos también dentro, ¿no? ¿Sí? Parece que nos mira, se asusta un poco, ¿no? Fantasma aparece por aquí. ¿Están de espalda estas personas o están de frente? ¿Cómo las veis? De frente, de frente. ¿Alguien dice que se van? ¿Sí? Yo también diría que están de frente. ¿Están hablando? ¿Están hablando? Hablan. ¿Están asustadas las personas? ¿Pensáis? No, están asustadas, ¿eh? ¿Hay un contraste? Otra vez. ¿Lo vemos? Estos se están paseando. Están hablando. Yo también creo que no parece que haya... Están paseando y hablando. Y aquí parece otro cuadro, ¿no? Hay otra persona que parece que casi nos mira y que parece ni siquiera parece una persona, ¿no? Parece como un fantasma, ¿no? Por tanto, de nuevo, hay un contraste entre la calma y una situación tensa, ¿no? Entre la calma y la tensión. Por tanto, hay un contraste de colores, hay un contraste de formas, un contraste de personajes, de situación, ¿sí? Por tanto, tenemos frío-calor, tenemos recto sinuoso, tenemos calma y tensión, ¿sí? ¿Cuál es esta situación? ¿Dónde están estas personas? ¿Qué pensáis?
En un muelle. Es un río. En un puente, sí. Un río. Están cruzando. Puede ser un puente o un malecón, ¿vale? Puede ser un río o el océano. ¿Es por la tarde o por la mañana? Aquí alguien dice que el atardecer. Es de tarde. Sí, es tarde. ¿Vale? Se acaba el día, ¿eh? Se acaba el día. El ocaso. ¿Vale? Por tanto, exacto, es un momento de tránsito. ¿Sí? La situación es una situación de tránsito. Del día a la noche. ¿Sí? Están en tránsito en este puente. ¿Sí? Hay un tránsito. ¿Y el tránsito qué es? El tránsito es el espacio entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo del día y la noche, un lado y otro del puente. ¿Sí? Yo también creo que están en un puente. ¿Sí? Por tanto, hay un tránsito en la situación, ¿no? Todo nos lleva a este tránsito. ¿Vale? ¿Dónde se os va la atención? ¿Dónde se os va la atención? Al personaje. Pero vamos a ser más precisos. ¿Dónde el personaje? ¿La boca? ¿Las manos? ¿Los ojos? ¿Dónde? Ojos, venga, ojos, manos, boca, ojos, ojos, cara, manos, boca, la boca, las manos, el ruido que parece que escuchamos, la nariz, la expresión. Todo el mundo se le va la mirada al que parece un cadáver, sí. Correcto, ¿a nadie se le va la mirada más allá de la persona? A mí se me va la mirada aquí, a esta zona de aquí, a este contraste, ¿sí? A este punto en el que se acaba y empieza. Es muy bestia, ¿no? O sea, estoy muy negro y ¡pah! La luz, ¿no? Está negro, negro, negro y ¡pum! De repente se hace la luz, ¿no? Lo puedo ver como un abismo o lo puedo ver como un principio, ¿sí? Aquí hay un remolino además, ¿no? Me ha costado llegar aquí, ¿sí? Contraste, correcto, hay un contraste, ¿sí? ¿Vale? Pues ya tenemos mucha información. Con esto cierro paréntesis. Tenemos mucha información en esta primera observación. Me gustaría que notarais que no es lo mismo si yo os digo mirar este cuadro que si os voy guiando. ¿Sí? Aquí han salido muchos conceptos. Ha salido mucho contraste, ha salido de formas, de colores, ha salido la idea de cambio, ha salido la idea de tránsito, ha salido la idea de frío y luego calor, ha salido la idea de sinuosidad y luego líneas rectas. Todo esto es información. Todo esto es información que debemos ir apuntando. Y esto es una forma de ir entrando en este cuadro. Ahora estamos muy metidos, ¿sí? Y yo creo que además, en una época en la que todos vamos tan rápido y el grito, ya sabemos lo que es, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos parado a mirarlo, ¿no? La observación es esto, es conciencia, es parar a mirarlo. Preguntas simples si queréis, pero yo creo que es un paso necesario. Con esto nos vamos al paso número 2, que es, este lo hemos dicho, es la reflexión. Vamos a usar una rutina de pensamiento que se llama los puntos de la brújula. E de entusiasmo, O de obstáculo, N de necesidad y S de sugerencia. Y ahora os pido que si tenéis por ahí un móvil, lo cojáis.
porque vais a necesitar escanear un código para contestarme. Vamos a ver qué tal sale esto y si no, siempre me lo podéis decir por el chat, pero va a ser mejor porque así va a quedar proyectado, ¿vale? Primera pregunta, vamos paso por paso. Entusiasmo. Me gustaría que escanearais este código QR y me dijerais qué os entusiasma de esta obra. Ahora que la hemos mirado en detalle, ¿qué os entusiasma? ¿Qué os genera? Venga. Vamos a dejar un par de minutitos para que lo podáis hacer tranquilamente. Venga, ¿lo tenemos? ¿Vale? O sea, nos dice el color del cielo y la calma, ¿vale? ¿Vale? ¿Habéis contestado la inexactitud? El uso de las líneas y las formas, ¿vale? La angustia, el cielo, los colores, el puente, ¿sí? El misterio, la incertidumbre, la expresión de los sin rostros, los colores, la lluvia, el cielo, el misterio, la esperanza, ¿sí? La esperanza, qué bonito. La sorpresa, ¿sí? El río detrás, la esperanza, el contraste, ¿vale? Por tanto, tenemos angustia, inexactitud, esperanza, misterio, incertidumbre. Vamos a empezar a relacionarlo con el miedo, ¿sí? El miedo nos da miedo a aquello que no conocemos, incertidumbre. Nos da miedo a aquello que es misterioso, pero a la vez si transitamos este miedo, si pasamos por este puente, ahí hay esperanza, ese contraste. ¿Sí? El miedo es el punto en el que decides pasar del negro a los colores de arriba, ¿no? Por eso es tan bestia los colores. ¿Sí? Venga, tenemos el entusiasmo. Vamos al siguiente. ¿Qué obstáculos veo? ¿Qué es lo que me chirría de esta obra? ¿Qué es lo que me causa una sensación de inquietud? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Dónde está el pero? ¿Sí? ¿Qué es el obstáculo? ¿Cuál es el obstáculo que estoy viendo? Vamos a dejar un minutito más. ¿Vale? Isabel por aquí nos dice el contraste entre la calma de estas personas que están andando tranquilamente y el rostro del que está en el primer plano, ¿sí? El cambio de percepción cuando estás aquí, quizás estás mirando hacia adelante, ¿no? Estás mirando el sol y aquí parece que mira la oscuridad, ¿no? Hay aquí el cambio de mirada,
¿sí? El cambio de mirada que hace que cambie la perspectiva y que hace que cambie radicalmente aquello que veo y aquello que siento también. Vamos a ver qué habéis contestado. El miedo, ¿sí? El no saber qué nos pasa, sí, no sabemos qué pasa en esta hora. ¿Por qué hay por un lado calma y por otro lado hay esa angustia? ¿Qué pasa? ¿Sí? No saber qué pasa. No hay nada que nos dé más miedo que esta incertidumbre, que esta inexactitud que habéis dicho antes, este no saber qué pasa. La desigualdad de la emoción, ¿sí? La desigualdad de la emoción que tiene mucho que ver con la mirada. Quizá los que están detrás están viendo una cosa y el señor que vemos está viendo otra, ¿sí? A veces la desigualdad de la emoción tiene que ver con el cambio de mirada. La soledad de la persona, el miedo es una emoción sola, soledad, nos lleva a la soledad. El miedo es, a mí me da miedo esto, ¿sí? Pero mis miedos no son tus miedos. Siempre estás solo delante del miedo, ¿sí? El terror, la barandilla del puente, ¿sí? La posición, la cara de miedo, el remolino, ¿sí? Este remolino muy negro, a mí también me llama mucho la atención ese remolino tan negro. Lo desconocido, el miedo, el no saber qué ocurre, la soledad de la persona, sobre la angustia, etc. Vale, vámonos con el 3. ¿Qué necesidad me genera esto? ¿Qué me gustaría saber? ¿Qué necesidad? ¿Qué me gustaría saber después? Conocer de esta obra de arte. ¿Vale? Nos gustaría, nos genera protección, ¿sí? ¿Qué está viendo el personaje? Puede no estar viendo nada. Quizá la nada nos da miedo también, ¿sí? Vamos a ver qué habéis contestado. Saber por qué está asustado, ¿sí? Siempre hay un porqué. El miedo siempre tiene un porqué. Y a veces no somos conscientes de ello. Pues siempre hay un porqué. Y cuando lo miramos y miramos al porqué, es más fácil transitarlo, ¿sí? Pero a veces tenemos miedos y no sabemos por qué. Estamos como mirándolo en este cuadro. ¿Por qué? ¿Qué le pasará? Pues siempre hay un porqué, ¿no? Importante esto. Que venga un nuevo día. Siempre hay un nuevo día. Recordad, estamos en el ocaso. Saldrá el sol otra vez. Y cuando sale el sol ha cambiado la situación, ¿sí? Verla y no ver, qué sentía el autor, que venga el nuevo día, queremos que pase este día, ¿sí? A ayudar a esta persona, ¿sí? Está solo, ¿sí? Está muy solo, tanto nos mueve también. Liberar esta emoción, ese grito también es una forma de liberar esa emoción, ¿sí? Está claro que hay una emocionalidad, pero no está dentro, está fuera, la ha sacado, ¿no? Huida, ayudar a esta persona que tiene miedo al miedo. Miedo al miedo, muy interesante esto. A veces le tenemos miedo a tener miedo, estoy totalmente de acuerdo. Y el miedo al miedo es mucho más difícil de transitar que el miedo al por qué, ¿sí? Que el miedo porque pasa algo. El porqué del terror, liberar la emoción, saber por qué está asustado, preguntar qué le sucede, qué pasa detrás, ¿no? Parece que aquel negro de ahí detrás tiene mucho que ver, ¿no? Por tanto, ¿el miedo dónde está? ¿Está delante o está detrás?
Lo que nos da miedo a veces es algo que va a venir, pues lo que ya nos ha pasado, que nos está marcando, ¿sí? Porque el negro, todo aquello tan negro que vemos, ese río negro, ese mar negro, no está delante, está detrás, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el miedo? ¿Delante o está detrás? Quizás un recuerdo, ¿sí? Quizás un recuerdo. Vamos con la última. ¿Qué me sugiere? ¿Dónde, de todo esto que hemos dicho, cómo te relacionas? ¿Qué te ha llamado? ¿Con qué te has quedado en relación al miedo? ¿Te has quedado con que el miedo es tránsito? ¿Te has quedado con que el miedo es soledad? ¿Te has quedado con que el miedo es contraste? ¿Te has quedado con el miedo, después del miedo hay esperanza? ¿Qué te sugiere? ¿Con qué te quedas de todo esto que hemos ido diciendo? Exacto. Después viene la calma, después llega la calma. Todo pasa. Vamos a verlo. ¿Ya habéis contestado? Buscar ayuda, ¿sí? Porque está muy solo. Que podemos superarlo, ¿sí? Que todo tiene matices. Este cuadro es un cuadro en el que hay mucha ansiedad, pero no es oscuro. Hay una parte de color, ¿sí? Depende de dónde decidas situarte, ¿sí? Que hay que fluir, que hay que buscar la catarsis, que el miedo es un tránsito, el miedo no estás quieto, él está quieto, pero hay mucho movimiento alrededor de ese personaje, ¿sí? Que el negro se acaba desvaneciendo, ¿sí? Que hay un punto que este negro pasa a ser color, que hay que mirarlo a este miedo, hay que enfrentarlo y a veces necesitas ayuda, ¿sí? ¿Qué más habéis dicho? Que lo podemos superar, que podemos dejar atrás, ¿sí? Vale. Pues con esto tenemos el bloque número 2. Muy complicado hacerlo así, ¿eh? Ya os digo que esto es un experimento porque nunca funciona de esta manera, pero quería que vierais un poco cómo lo hacemos. Pero en esta parte es el momento en el que salen muchas cosas. Aquí habéis dicho un montón de conceptos súper interesantes. Habéis hablado de los contrastes, habéis hablado de la inexactitud, la angustia, el misterio, la incertidumbre, el no saber qué pasa. Todo eso son disparadores del miedo, totalmente de acuerdo. Habéis hablado de la soledad, que puede ser causa de miedo o puede ser el miedo estando solo, ¿sí? Que el miedo es una cosa, es una emoción, así como la alegría es expansiva, el miedo no lo es, y por tanto hay un punto en el miedo, hay un punto de soledad. Hay un punto de mirada, depende de donde me sitúe, yo decido si estoy mirando el color o estoy mirando lo oscuro. Hemos hablado de puente. El miedo hay que mirarlo a la cara y hay que transitarlo como ese puente, ¿no? Y después, si lo transitas, llegas a la parte de color, ¿no? Creo que es un cuadro súper interesante en el que y hoy habéis dicho muchísimas cosas súper interesantes para reflexionar sobre esta emoción. A modo de resumen, algunas cosas que suelen salir, hoy no lo podía tener preparado porque no sabía exactamente qué saldría hoy, pero algunas de las cosas que suelen salir cuando trabajamos este cuadro. El miedo hace que todo se mueva a nuestro alrededor. Habéis hablado de estas formas que se movían.
el miedo es contraste, el miedo paraliza, ¿no? A veces esa sensación de que el personaje está muy quieto, pero alrededor se mueve, hay mucho movimiento, sin embargo él está muy quieto, ¿no? El miedo a la mirada externa, porque parece que este personaje nos está mirando, ¿no? Parece que nos tiene miedo a nosotros, o sea, yo creo que en algún momento lo habéis dicho. El miedo es personal. En una misma situación, allí hay dos personajes que no parece que tengan miedo, sin embargo hay este personaje que sí tiene miedo, ¿no? Por tanto, los miedos no suelen ser los mismos para todos, ¿no? Y por tanto es personal, esta parte de soledad que hay en el miedo. Entonces, estos son algunos de los mensajes, más estos que hemos comentado, que suelen salir cuando reflexionamos mirando esta obra de arte. Ahora vendría el paso número 3, que es el paso del tránsito. Será muy complicado que me lo compartáis, pero me gustaría que lo hicierais, ¿sí? Así que vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría que cerráis los ojos y yo me voy a cerrar la cámara, así ni siquiera me veis, ¿sí? Me gustaría que cogierais, bueno, primero que cogierais un lápiz y un papel, si no lo tenéis delante, y que cerráis los ojos, no hace falta colores, solo un color, un lápiz y un papel, y que en los próximos 30 segundos, yo voy a dar la inicio y el finalización, dibujaráis un garabato, sin pensarlo, lo primero que os nazca de dentro, ¿sí? Ya podéis empezar. Listo, parad. Ahora podríais coger vuestro garabato, ¿sí? Y podríais redibujarlo con colores, si queréis, tenéis subrayadores, etcétera, podéis redibujarlo. Y ahora ya no lo vamos a hacer conjuntamente porque no tenemos tiempo y además no los podemos ver, pero la idea de esta actividad es que hemos liberado esa emoción, la tenemos muy presente, está muy presente esta emoción ahora, tenemos el miedo muy presente. En el momento que hacemos este garabato sin querer, sin intencionalidad, estamos liberando esta emoción y después podríais redefinir este garabato con colores, etcétera. Y luego hay un ejercicio último que es el de reinterpretar nuestro propio garabato, cada uno el suyo y quien quiera podría compartirlo. ¿Sí? Esta es una actividad, la idea, como os decía, es que más del 55% del tiempo aproximadamente lo dediquemos a la actividad plástica. Hoy no nos da tiempo porque ya vamos tardísimo y porque, entre otras cosas, yo no puedo ver o no nos podemos ver nuestras actividades, pero la idea es dedicarle una muy buena parte del tiempo de la sesión de Emocionarte a esta parte del tránsito, en actividades como esta, como lo que es el garabato interior, que es una actividad, como os decía, que no tiene intención artística, sino simplemente de liberación de esa emoción, ¿sí? Y luego está una parte de puesta en común, ¿sí? Para que os hagáis, os dejo aquí para que lo podáis ver, os lo dejaré en la presentación, un pequeño ejercicio de una actividad del garabato, simplemente para que veáis tipos de garabatos que a veces salen. Vale, esta era un dibujo hecho después de hacer una actividad buscando observando este mismo cuadro que hemos observado hoy. Por mi parte esto es todo. Ha sido un poco, he intentado transmitiros lo que es una sesión de Emocionarte para que supierais un poco cuál es la metodología o cómo funciona. Y antes de pasar a dudas o preguntas, si os parece bien, os explico brevemente en qué consiste nuestro curso de Emocionarte. El curso de Emocionarte es un curso muy diferente de los cursos que solemos tener. Es, por un lado, una propuesta de material y por otro lado es
a aprender a usar esta metodología haciendo una serie de sesiones de facilitación. En el curso de Emocionarte, ¿qué vais a encontrar? Vais a encontrar, por un lado, listados de obras de arte de distintas disciplinas clasificadas por diferentes estados emocionales. Después vais a encontrar también diferentes rutinas de pensamiento y hemos relacionado las obras de arte con las rutinas de pensamiento que pensamos que funcionan mejor. Y después encontráis también un listado muy extenso de actividades de tránsito, de actividades plásticas, y también las hemos relacionado con las obras de arte. Aún así, es un material absolutamente abierto. Para mí, el valor que tiene este curso es el aprender y el tener un espacio en el que podamos, por un lado, experimentar lo que es una sesión de Emocionarte y por otro lado, dentro de lo que son los cursos, os damos espacio para que vosotros facilitéis con el resto de compañeros. Este es un curso que lo abrimos solamente 2 veces al año. Consta de material, por un lado, colgado en plataforma y por otro lado de 3 webinars que sí son obligatorias a asistir porque son el momento en el que ponemos en práctica todo esto. Empezamos, la primera de ellas es la semana del el 9 de junio, se abre plataforma el 5 de junio y desde hoy y hasta el domingo tiene un 15% de descuento aplicado por si a alguien le pica la curiosidad o le interesa. En cualquier caso, estoy a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Y ahora sí, si alguien tiene preguntas concretas, etcétera, estoy a vuestra disposición. Y mientras escribís vuestras preguntas, os voy a compartir el enlace del curso por si a alguien le interesa. Dame un minuto. Vale, si entráis en nuestra página y entráis en www.cuentosparacrecer.org, cursos emociones, y el primero que vais a encontrar es Emocionarte, que os dejo por aquí, os lo dejo por el chat. Listo. Sí, sí, es de todos nuestros cursos, es el que lo podéis usar desde con adultos a con niños muy pequeñitos. Sí, 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 sí. Funciona súper bien. Tengo experiencia además con pequeños y es fantástico. Solemos usarlo con música, tenemos algunas rutinas de pensamiento que incorporan la música y entonces a través de la visualización de esta obra de arte lo relacionamos también con música. Os compartimos también una base de datos de música muy extensa para que podáis, digamos, usarla. Sí. ¿Qué representa cuando hay una melodía que a un niño le hace derramar lágrimas? ¿Qué debo hacer con esto? No creo que debas hacer nada con esto. Simplemente pues le llama esa melodía, le toca. Y las lágrimas no son siempre tristeza. A veces las lágrimas básicamente es una forma de expresión, ¿no? Yo siempre explico que yo ahora ya no suelo mirar mucho la televisión, pero cuando miraba la televisión y me acuerdo que veía la gente que ganaba la lotería, siempre cada año lloraba un montón y me transmitía felicidad, ¿no? Era una forma de empatía, ¿no? Con esa gente, sentía casi su felicidad. Pues a lo mejor hay un niño pues, que una melodía le toca y le hace sentir una emoción y esa emoción le embarga y llora, pero no creo que haya que hacer absolutamente nada más que validar esa emoción, ¿sí? Y ya está. Las emociones
no podemos hacer nada con ellas, quiero decir, nos gusten o nos disgusten, tienen un sentido y las emociones podemos aprender a determinadas emociones, podemos aprender a canalizarlas, pero no hay que hacer demasiado, ¿no? Hay que aprender a identificarlas y sobre todo aprender cuál es el comportamiento de determinadas, cuál es el impacto de estas emociones en mi comportamiento. Pero listo. ¿Sí? ¿Qué me decís? A ver, que no os veo. Exacto, hay que llorar totalmente. Pues si no tenéis más preguntas, vamos a dejarlo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado y si a alguien le interesa o le llama la curiosidad, os espero la semana que viene en el curso. Adiós, gracias.